rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde. Son las 4:35. Señores, está con nosotros dos personalidades del país de vasto conocimiento y de mucha principalía pública. Además, amigos de mucho tiempo, fuera incluso de las lides políticas, amigos académicos, amigos en las profesiones y gente que se ha empeñado por hacer la cosa bien en este país. Nosotros recibimos al ministro de Salud Pública, que ha hecho un esfuerzo grandísimo, porque todos sabemos sus ocupaciones, y empezando enero hemos querido conversar con él, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que es el ministro de Salud, y también está con nosotros el doctor Bienvenido Peña, que es el jefe de residencia médica, donde se diseñan los planes de formación de todos los médicos del país, donde se forman los profesionales de la salud. Y por la intervención y la amistad de mucho tiempo, y sobre todo del amigo Carlos Suero, que es el gerente de comunicación del Ministerio de Salud, colega y amigo hermano de mucho tiempo también, hemos podido traer a estos dos. ¿Se puede decir Tulpene, Domingo? De la salud, de la salud. De la salud. De la salud, porque si no te interpretan de otra manera. Sí, Tulpene es peyorativo. No, la palabra Tulpene es peyorativa. Personalidades. Es peyorativo. No, yo probé a Domingo a ver cómo estaba su corazón, pero mire, no cambia ni maestro, Eso es duro, ocupado. maestro, pero si me dicen Tulpene a mí puede ser peyorativo para ellos por su nivel, pero para mí es un elogio. Bueno, señores, con nosotros está entonces el doctor Sánchez Cárdenas y el doctor Bienvenido Peña, que lo hemos traído en enero, calientito, así empezando el año con el tema de la salud. Señores, buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes a ustedes. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes y compartir este programa que veo que es muy movido. Sí, ya es. Sumamente movido. Sacamos a Fafa para entrevistarlo a usted. Ah, no me digas. Sí, lo sacamos. Doctor, ¿cuál Bueno, es saludos a Fafa. la situación real, actual, con el tema del dengue? Bueno, a mí me encanta porque cada vez que voy a un programa... Esa es la primera pregunta. La primera pregunta yo tiene creo que ver yo con tuve dengue. dengue hace poco, pero no fui a chequearme. Ya. Y yo sé que eso es un error. Muy Ese no bien. está en la estadística. Exacto. Ese no está en la Ese no estadística. está. Mire, actualmente, bueno, acaba de salir el boletín número 51, que es el penúltimo del año, y está en 19.400 aproximadamente los casos. Se lo puedo ver, si me dejan el celular, 19.000 casos, la incidencia, los casos En Honduras, registrados. 180,000. Ese es el tema que en la respuesta le tengo a ella, justamente. Y la letalidad está en 53 casos. La letalidad. La letalidad, que es al fin y al cabo lo importante. Nosotros tenemos, el dengue es endémico y ha sido endémico en el país. Entonces, aquí no se puede esperar que no haya, en un año no epidémico incluso, que no haya dengue. ¿El Estado ha considerado en algún momento explorar la opción de la vacuna, de la Dengvaxia, que se ha estado utilizando en otros lugares de forma conservadora, pero sí se ha utilizado, incluyendo en Estados Unidos? Nosotros, damos seguimiento y participamos y nos informamos con la OMS, OPS. Hay países que se están haciendo los ensayos, le damos seguimiento a esos ensayos que se están haciendo, pero aquí no nos embarcamos en hacer esas pruebas hasta este momento. Sí. Llegará su momento en que, lógicamente, cuando tengamos las evidencias de las investigaciones que se están haciendo, pues entonces yo no veo ningún problema si hay una vacuna que da resultados que se implemente en el país. Un ejemplo, papiloma, que se empezó a hacer exactamente pruebas, investigaciones en otro país, y ya aquí se hace y se aplica la vacuna del papiloma a los niños. De manera que ese es un proceso que nosotros simplemente seguimos y ojalá podamos tener la vacuna. Ministro, pero el dengue es, digamos, histiológico, es endémico, es recurrente, pero también tenemos brotes de otro tipo de pandemia. Por ejemplo, aquí hay ahora mismo un brote de cólera y de pandemia malaria. No tenemos. Pandemia todavía. No, porque pandemia... ya cuando sea pan es general, es exactamente. Todo. Sí. Entonces, pero tenemos lo que constituye, digamos, la fuente de una brote preocupación, o a veces epidemia. Malaria, y tenemos cólera. Hoy en la prensa de hoy, justamente, hay informaciones respecto del crecimiento de la malaria en distintos sitios del país. Sí, nosotros tenemos 1.245 casos de malaria en el país.
de los cuales cerca de un 8% aproximadamente, entre 8 y 10% son importados de ciudadanos de Guyana, Haití y África incluso, paradójicamente ciudadanos que vienen contaminados. Esos 1.245 casos están acompañados con 4 muertes que ha habido. Al boletín 51, el penúltimo que tenemos. Pero el 61% de los casos está localizado en los Tres Brazos. Es un foco que se ha creado. En la historia anterior, el foco típico de malaria en el país era la Ciénega en Los Alcarrizos. De manera que los dos focos juntos representan cerca del 90 o 95% de los casos de malaria que tiene el país. Y el elemento común entre esos focos es un tema de higiene, creo. Naturalmente, de ambiental. Se ha montado, incluso hay zona en Los Alcarrizos, que zona pantanosa, de confluencia de cañadas que van al río, y ahí se han montado asentamientos humanos, sin ninguna vigilancia, controles, sino que la gente se va metiendo. Y ahí está concentrada el otro gran % de los casos de malaria que tenemos y de dengue. Y leptospirosis también, imagino. La leptospirosis está una distribución más general. Pero causa mucha mortalidad también. Le puedo decir los casos que tenemos este año. En leptospirosis tenemos un total de 376 casos. Es mucho, doctor. En el boletín 51 del año pasado teníamos 579. Bajó casi la mitad. Pero es mucho 300, todavía. sigue siendo mucho. Y mortalidad sobre La mortalidad está en 53 personas. El año pasado, al boletín 51, era de 58. En leptospirosis. Bajó un poquito también. Bajó un poquito. Que es mortífera la leptospirosis. Exactamente. Así Tiene es. una alta Es letalidad. catastrófica Sí. esa. Ese es muy letal. Domingo. Mencionaron el cólera. El Nosotros- cólera. Bueno, falta ese. No tenemos. O sea, este año hemos tenido 13 casos de cólera. 13. 13 nada más. Nada más. Y la chikungunya, que también es endémica. Chikungunya no tenemos. No hubo. hay registro ni El año ni pasado de sí Zika hubo. tampoco. Hubo, acuérdense, en la epidemia del 16 En fue la del donde 16. Zika y chikungunya más atacaron. El dengue el 15. En el 2015 tuvimos 16,000 y pico de casos de dengue y 104 muertos. Esta vez van 19,878 y 53 muertos. De La manera que la mortalidad letalidad, Ha ido descendiendo. porque ciertamente se ha ido mejorando el trabajo de manejo de dengue. La letalidad en buena medida tiene mucho que ver con manejo de agua y electrolitos. Y fíjese que la población más deshidratación. susceptible, exactamente, la población más susceptible son los niños, menores de 14 años y niños, donde el movimiento, los cambios en aguas y los electrólitos son muy peligrosos. Ministro, Por tanto, si los médicos no tienen la capacidad, y no llenan el protocolo, no llenan aunque el a veces protocolo, llegan muy no deteriorados. manejan las cantidades de suministro de esos líquidos, los sueros que hay que mantenerle Sí. permanentemente hidratando al paciente, porque alrededor del cuarto o quinto día los niños, sobre todo, empiezan a hacer ascitis. Empieza a hinchársele el abdomen. Y Extravasan líquido. se sale el líquido Es decir, y se- del torrente sanguíneo Sí, va claro. a la cavidad abdominal el líquido, hay como si fuera un secuestro de los líquidos. Y eso produce una baja de la tensión arterial, una hipotensión, y meten en shock al niño. Y mueren de shock. Y mueren por un shock. Sí. Mire, debemos de hacer una pausa técnica. Regresamos en instante con este importante conversatorio y también con el doctor Bienvenido Peña, que está en la faena de la formación de los médicos en los hospitales. Bueno, continuamos este conversatorio con el ministro de Salud, el doctor Bienvenido, que ahorita pasaremos al tema de las residencias, pero antes, si me lo permiten, yo quisiera, ministro, hacerle
una pregunta que me la he hecho 1000 veces y he tratado de buscar la explicación y concluyo en una respuesta que no me gusta. ¿Por qué entra la Ley de Seguridad Social y por la vía privada se hace una enorme inversión en el ámbito de salud y paralelamente por la vía pública se hace una inversión que la gente no cuantifica apropiadamente porque SENASA, que ha hecho un buen trabajo, lo hizo cuando estaba Chanel, lo hizo incluso cuando estaba mi ex amiga Tati Guzmán, y lo está haciendo Mercedes Rodríguez. Ahí se hace una inversión cuantiosa, sobre todo en el régimen subsidiado en salud. El gobierno anuncia inversión por una cantidad de miles de millones de pesos grandísima en infraestructura, se mejoran las condiciones de los médicos en términos salariales, todo esto, pero los índices parecen estar sembrados. No hay posibilidad de observar mejorías sustanciales que se corresponda con esa inversión, tanto en el índice de mortalidad materna, en el índice de mortalidad infantil, son pobres. Lo más que podemos observar es que bajó un chin la morbilidad en esta o en aquella área, pero no presentamos índices realmente valorables en salud. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En mortalidad materna, este año hemos bajado un 23% al día de hoy. ¿Cuánto hemos bajado? Cerramos noviembre con un 23% de descenso en mortalidad materna y un 28% en mortalidad infantil. Bueno, usted me estaba defendiendo su gestión, yo me estoy yendo más allá. No. Oiga. Históricamente ha sido así. O sea, del 2005, digamos, hasta acá. Pero es bueno saber, o sea, que nosotros venimos de una mortalidad elevadísima. Exacto. Con un descenso sumamente lento y todavía estamos bastante altos, aún con esta reducción que se ha dado. Los ODS plantean de que para el año 2030 debemos estar en 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Oye, si nosotros cerramos este año, el año pasado fue de 104 el número de muertes. De manera, y vamos en este año con una reducción de, estaba hablando de tenía el dengue. En este llevamos 166 y el año pasado 203 para el mismo boletín. 23%. Es sustancial. Lo cual yo digo, bueno, eso es por primera vez, es más notable en la infantil, 28%. Tenemos una muesca, llamémosla de alguna manera, importante de reducción. Eso significa que nosotros estamos entre 89 y 95 la muerte, de manera que es una baja que va de 9 a 13 puntos. Si nosotros repitiéramos este año 2020, una reducción igual, nos situaríamos alrededor de 80 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Lo que significa que si para el 2030 la meta es 70 por cada 100.000, en 2 años nosotros podemos acercarnos notablemente a la meta del 30. Sí. Si fueran 5 puntos nada más lo que se baje, tardaríamos en estos años, 10 años, 50 puntos le bajaríamos. De manera que nos situaríamos en unos 50 aproximadamente, 55, por debajo de la meta del 2030. De manera que tendencialmente aquí el desafío está en que esto que está pasando este año pueda ser sostenible en los años por venir. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros lanzamos la alianza, por ejemplo, en el caso materno-infantil, que siempre es uno de los indicadores de desarrollo importantes que a nivel internacional. Esa alianza busca precisamente agregar, primero, un componente de
extrahospitalario que hemos estado desarrollando en todas las riberas de los Sama. Nosotros tenemos un inventario de las embarazadas desde la Sursa hasta Gualey. ¿Y qué porcentaje son extranjeras? Más o menos. 24% son partos del año pasado. Este año, a noviembre, estaba en 23% de los partos. Doctor, ¿cuál es la dificultad que se presenta, digamos, para organizar el servicio de salud conforme con la distribución de la población? O sea, con el médico familiar de otro sistema, o ¿cómo se llaman estos activistas de salud? Promotores de salud. Sí. ¿Cuál es la dificultad? Porque aquí hay un problema muy grave de información y de educación en salud. Y yo supongo, así, pues yo soy un neófito, no sé nada de esta cuestión. Supongo que si llenamos ese déficit, la gente tendrá mayor posibilidad de administrar problemas de salud sencillos, que ahora mismo le llega, lo convierten en grave, que se le convierten en grave. Pongamos la cosa de esta manera, o sea, la gente habitualmente sigue, digamos, lo que casi es la cultura de salud, como la entiende la gente habitualmente, y el propio sistema, de curación de hospitales y de especialistas, y donde el ciudadano, su demanda, aunque esté cerca un servicio, ve en el hospital la solución de su problema, no en el centro que tiene cerca. Puede tener una unidad de atención primaria ahí, pero para la gente su cultura está en que allá que está el especialista, el que me va a ver. Y es más aún, puede ser que tenga una neuritis intercostal porque se vio unos tragos de Navidad y él cree que tiene un infarto y él va a un cardiólogo al Moscoso Puello, Sí. directamente, y no hay mecanismo. Entonces, ¿a qué usted se refiere? Al tema capital, desde mi punto de vista, que tiene el sistema de salud dominicano para dar el salto, la atención primaria y el desarrollo del primer nivel de atención. ¿Por qué no arranca la atención? La ley, como usted dice, de 2001, las dos leyes, la 4201 y la ley de seguridad social, la 8701, desde entonces se fijó el tema. Sí, pero luce como atrapado entre el colegio médico y la los ARS. intereses, llamémosle en manera genérica, han impedido la implementación. Y muchas veces se ha querido erróneamente dar por un hecho de que la atención, como la conoce la gente, es la solución tal y como está establecido el sistema, y no es así. Aquí hay no solamente el desafío de desarrollar ese primer nivel y las unidades de atención primaria con adscripción poblacional, con adscripción territorial, con controles sobre los indicadores de la prestación que tiene que tener el sistema. Es decir, cuando tú coges un foldercito y llena, los médicos no quieren escribir ahora. Usted va y dice posible diagnóstico, y a veces ni ponen eso, sino una receta y vete por ahí. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Desarrollar ese nivel de atención primaria que, igual a como empezó SENASA, debe empezar como un proyecto piloto desde mi punto de vista. Bueno, yo quería preguntarle al doctor Bienvenido Peña sobre los procesos de formación de los médicos en este país. Alguna gente piensa que la formación de los médicos dominicanos está retrasada en relación con las tecnologías. Por ejemplo, yo oí una conversación el día pasado de médicos hablando de la ciudad hospitalaria de Laibar, y hablaban de que cuando estuviera funcionando iba a haber muchos problemas por la tecnología que se va a instaurar allí y porque no hay médicos preparados, capacitados para atender todos los aparatos y los lenguajes contemporáneos en relación con la tecnología médica. Sí, buenas tardes. Fíjese, en ese sentido, tenemos médicos capacitados. Quizás en algunas áreas, como en el área de cuidados intensivos, como es mucha la demanda de estas unidades,
todavía nos falta acelerar el proceso de formación en el área de cuidado intensivo. El año pasado nosotros duplicamos el número de residentes precisamente en el área de cuidado intensivo, previendo eso que usted señala. Pero también nosotros estamos insistiendo en que la formación de recursos humanos para el futuro tiene que estar de la mano con nuestro sistema de salud, con el que en el 2001 nosotros, hay las dos leyes que ya señaló el señor ministro, están aplicando. Y es fortaleciendo el primer nivel de atención. Por primera vez nosotros tenemos más residentes de medicina familiar que cualquier otra especialidad. Y es una especialidad que los médicos no querían hacer porque no tenía reconocimiento público. ¿Cuántas especialidades hay aquí? O sea, se imparten aquí. Como más de 60 especialidades diferentes. Sí. Sí, nosotros tenemos especialidades. Y una pregunta que quiero hacerle así porque me parece vital. Algunos médicos hablan de la poca cantidad de unidades de cuidados intensivos que hay en el país. ¿Cuál es la cantidad de unidades de cuidados intensivos que tenemos en los hospitales? Porque mucha gente se muere porque no puede llegar a un hospital donde haya unidades de cuidados intensivos. Pero, por ejemplo, el Moscoso Puello, que tenía 14 unidades, tiene 38, después de la remodelación. Y ahí nosotros, fue uno de los centros donde pusimos residencia médica que no había en cuidados intensivos. Precisamente, el Cabral Ibáez va a triplicar el número de unidades también. Necesitamos personal en unidades de cuidado intensivo. Bueno, esa es una de las razones, por ejemplo, por la que las clínicas tienen, las de alto nivel, estoy hablando de la Plaza de la Salud, tienen limitación, porque no hay personal entrenado, no hay suficiente en el mercado. No, en esa clínica no, está todo ocupado. A veces usted va a buscar la limitante la tenemos en el interior del país. Una cama, el problema es en el interior del país. El problema fundamental de la especialización aquí es que el 80% de nuestros especialistas están en 4 o 5 ciudades. Yo no quiero que el ministro se vaya sin una pregunta, porque no es posible. Ministro, aunque le vamos a coger un minuto al otro. Ministro, el presupuesto de salud pública en la República Dominicana es probablemente el presupuesto de menor cuantía de casi la totalidad de los países de América Latina, incluyendo países con situaciones económicos sociales muy, digamos, diferentes a las nuestras, desfavorablemente. Pero aquí ha habido un descuido respecto de, ni siquiera el 2%, 2.8, 2.6% del Producto Interno Bruto es lo que se invierte en salud pública. ¿Y por qué siempre salud pública es un poco la cenicienta de la estructura presupuestaria en la República Dominicana? Mire, es un histórico. Cuando empezó el programa, planteaba el colega de la diferencia que había anteriormente con el crecimiento, el florecimiento de la inversión privada en salud y la caída de la pública. Aquí se descuidó esto por muchos años. Entonces, todo esto que ahora, el presupuesto de este año aprobado es 94.400 millones, casi 94.500 millones. Eso anda por un 2% aproximadamente. Cerca de un 2%. Cerca. Pero esa no es toda la inversión en salud. Ojo, esa no es toda la inversión en salud. El año pasado, la Seguridad Social pagó 60.000 millones de pesos en materia de salud. Entonces hay toda una serie de elementos adicionales que no se suman habitualmente a la salud y que debemos considerar en ese sentido. Yo creo que todo el proceso de reforma aquí, y esa es una de las causas, yo sé que estamos terminando, pero quisiera decir simplemente lo siguiente. El desarrollo del primer nivel de atención va a descargar los hospitales que son barriles sin fondo. Bien. Y ese dinero tiene que ser transferido a ese primer nivel y a la atención primaria. Bien, muchísimas gracias, doctor Sánchez Cárdenas y al amigo. Bienvenido, Peña. Gracias por acompañarnos. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.